Bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a seguir hablando de cómo funcionamos y de lo que somos y de dónde venimos y a dónde vamos, y no venimos de ningún sitio, no vamos a ninguna parte y simplemente vivimos el holograma de lo que creemos por verdad. Creemos por verdad unas pautas, desarrollamos unos patrones, desarrollamos unos programas, desarrollamos unos paradigmas que a nivel psicológico porque forman parte de nosotros desde varias vidas, otros porque los traemos por la familia, el entorno, y algunos también que se van actualizando continuamente a través de las pantallas, porque claro, cualquier especialista, cualquier persona que sepa más que nosotros, economista, científico, político, religioso, pues como yo sabe más, pues nos van diciendo cómo va a ser las cosas y nosotros pues hoy vamos comprobando que es así. Bueno, aquí ya sabemos que eso no es así. Estas personas conscientes o inconscientemente nos meten en programas que nosotros creemos y ejecutamos, pero si no los creemos o no los escuchamos o no oímos hablar de ellos, pues no ejecutamos esos programas. Así que este canal se basa básicamente en intentar ver las cosas como son, vernos como el centro del universo, eso que está tan mal visto, y ver que nosotros y la vida que nos rodea y las circunstancias y todo, absolutamente todo lo que forma parte de nuestra vida, de nuestra memoria y de nuestras vidas es lo mismo todo es lo mismo, es todo un movimiento continuamente. Entonces claro, decimos, bueno, pues nosotros queremos ir al origen de lo que somos. Si queremos ir viendo todo lo que vemos en el mundo de la existencia, lo que venimos de vidas y estas cosas, y queremos verlo desde otro punto de vista, pues para sacarle partido, para entenderlo, para hacerlo funcional. Es decir, que no, las cosas parece que ocurren y ya está. Y en este caso, pues hoy vamos a hablar del pequeño demonio que todos llevamos dentro. Porque claro, si nos dejamos de justificar, todos sabemos que tenemos un pequeño demonio dentro, es decir, siempre hay algo dentro que nos empuja a hacer las cosas de una manera que a lo mejor nosotros no haríamos o que consideramos que no debería de ser así, es decir, que nosotros creemos, queremos y damos por hecho que somos buenas personas, y sobre todo en ámbitos como buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos hermanos, buen familiar, buen trabajador, buen jefe, buena amiga, buen amigo, buena pareja. O sea, es que hay... Pero claro, siendo nosotros tan buenos, pues no nos gustan las injusticias. Así que nosotros lo único que tratamos es de que no haya esas injusticias, y no nos gusta la gente mentirosa, no nos gusta la gente tramposa, y por supuesto no nos gusta que nos engañen. Pero claro, si aquí partimos de que nosotros somos el centro de todo, a ver cómo lidiamos todo esto. Porque claro, si yo soy el centro de todo y tengo un pequeño demonio dentro, pero a la vez no me gustan las injusticias y lo que veo es varias injusticias, pues ¿cómo alineo todo esto para que tenga un sentido y no sea paradójico? Bueno, primero, yo hay algunas cosas que me encantan con el tiempo, y voy a contar dos anécdotas que me hacen mucha gracia. Yo al ir a meditar, había un profesor que yo le quiero mucho, pero es que daba igual lo que le preguntaras. Porque claro, preguntabas cualquier cosa de Maharishi Mahesh Yogi, y daba igual lo que le preguntabas. Él termina siempre diciendo lo mismo. O sea, tú preguntas lo que quieras y él te contestaba lo que le daba la gana. Y siempre decía, por el ser, hacia el ser y desde el ser. Que Maharishi siempre decía, por el ser, hacia el ser y desde el ser. Desde el ser, hacia el ser y por el ser. Es decir, es que, claro, al principio era como muy cansino, pero luego te das cuenta que eso se te queda sí o sí. Es este toroide. Sale de ti, parte de ti y vuelve a ti.
¿Vale? Y entonces aquí estamos diciendo que tenemos por un lado que tenemos un pequeño demonio y por el otro no nos gustan las injusticias y por el otro nosotros somos maravillosos. A ver, sabemos en el fondo que no somos tan maravillosos, pero bueno, hay gente mucho peor que nosotros, ¿eh? Nosotros, o sea, siempre tenemos en grado de justificación. Y otra de las cosas que a mí se me quedó muy grabado en esto es que en una de las preguntas que le hicieron a Maharishi Mahesh Yogi, nos ponen cintas, y en una pregunta que le hicieron era lo de enamorarse. O sea, como si te enamorabas de una persona y le entregabas el corazón más o menos, si esta persona te traicionaba, pues si tenías que de alguna manera vengarte o la naturaleza se vengaba de él. Entonces, claro, era como, vale, yo he hecho todo lo posible, la otra persona no me respondió igual, entonces ¿qué tengo que hacer? Yo hacer justicia o que la naturaleza se va a hacer justicia. Bueno, nosotros queremos justicia. O sea, nosotros que tenemos claro que queremos justicia. Y Maharishi entre estas preguntas hacía una cosa que decía, el hecho de que yo esté enamorado de ti es algo que a ti no te incumbe. Entonces, claro, dices, ¿cómo? Perdona, ¿cómo? Si tú estás enamorado de mí, vuelve a ser lo mismo. Vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser lo que hablamos todo el rato aquí. La sensación, el sentimiento, lo que yo tenga, es una cosa mía conmigo misma. Y yo la voy proyectando. Yo voy proyectando el estar enamorada, yo voy proyectando el que me falla el sigo yo voy proyectando. Entonces, en el mismo momento que empezamos a ser conscientes de esto, que no hay a quien culpar, no hay a dónde ir y no hay a quien culpar. No hay nada que arreglar fuera, porque fuera es el pasado de lo que yo ya creé inconscientemente la mayoría de las veces en dimensiones más altas. Yo estoy viviendo un destino que ya creé en dimensiones más altas, ya lo creé en origen, ya lo creé en futuro. En futuro he creado una situación que ahora la estoy viviendo en el pasado. Estoy viviendo el pasado de situaciones que yo creé. Entonces empieza a tener sentido de que empiece a darme cuenta que lo que ya está manifestado, y manifestado quiere decir que ya lo veo, lo percibo con los sentidos, o a lo mejor si soy psíquica los percibo anterior a los sentidos, pero si no con los sentidos, eso ya está ahí. Y entonces tiene sentido que yo lo que tengo que aprender es de eso. Tengo que aprender a ver lo que no he visto cuando en dimensiones más altas lo he creado. Pero claro, si yo soy, y sobre todo las mamás nos ocurre mucho esto, porque evidentemente yo tengo 2 hijos y he pasado la época de las mamás del colegio, las mamás de los recreos, de las mamás evidentemente de las extraescolares, o sea. Y entonces es que las mamás son muy buenas mamás. Todas las mamás somos muy buenas mamás. Hay mamás que se sacrifican todo el rato por los hijos. Y entonces como todo lo hacen por ellos. Y eso ya lo llevamos a las parejas y lo llevamos a los trabajos y lo llevamos a las familias y siempre hay la típica persona que sacrifica. No sabemos muy bien qué sacrifica por el bien de los demás. Ahora, claro, en este caso por el bien de los hijos, pues no podemos preguntarle si el hijo quiere eso. Porque nosotros damos por hecho que hacemos lo que tenemos que hacer, que somos muy buenas madres. No, mira, en el mismo momento que tú haces algo es para tú sentirte mejor. Para tú sentirte mejor. Y no lo haces por tu hijo, lo haces para tú sentirte mejor. Que la felicidad de tu hijo es tu felicidad. Va a ser que no. Tu felicidad es tu felicidad y tú la pones a través de lo que tú quieras, de ser una buena persona, pero siempre eres tú. No tiene nada que ver con tu hijo, ni con tu pareja, ni con nada. Solo quieres satisfacerte a ti. Y hay personas que consideran que eso de sacrificarse y ser la víctima de casi todas las cosas de la vida, pues como que le hace mejor persona. Y se siente mejor. Pero a las personas que eso les cuesta mucho
arremeten de una manera brutal con las personas que hacen más o menos lo que quieren. Tanto a nivel madre, a nivel pareja, a nivel trabajo, a nivel vida. Una persona que decida hacer de su vida lo que le da la gana, esa persona es súper criticada. Súper criticada, porque en el fondo nos ofende la libertad que coge esa persona. Nosotros nos tenemos que justificar de hacer y repetir los patrones viejos y nunca nos paramos a pensar lo que queremos, porque nosotros consideramos que somos muy buenas personas. Señor, coja ese pequeño demonio que tienes dentro y hazle que confiese la verdad. Hazle que confiese la envidia que tienes a las personas que tienen libertad, y por eso arremetes contra esa libertad que no te atreves a tener. Y ese pequeño demonio está siempre escondido. Ahora, cuando ya eres capaz de romper las barreras y importarte cada vez menos lo que piensen los demás, y entonces rompes más las barreras y te importa menos lo que piensen los demás y sigues rompiendo las barreras, esa libertad que coges al principio va directamente proporcional a las críticas que tienes y la sociedad se te echa encima, pero de una manera que los que lo hacemos lo tenemos claro. Y entonces tienes que tener lo suficiente convencimiento, lo suficiente saber de qué va todo esto para seguir haciendo lo que te da la gana. Y cada vez verás que la sociedad, y la sociedad me refiero a tu marido, a tu mujer, a tu hijo, a tu padre, a tu madre, al vecino, al trabajador, se te tira encima. Y cuando se te tira encima es que, vamos, te quiere demostrar por encima de todo lo mal que estás haciendo las cosas. Cuando eres consciente de esto dices, voy por buen camino. Pero claro, ¿cómo coges ese pequeño demonio que tienes dentro y le haces confesar la verdad? ¿Por qué no haces lo que quieres? Y entonces te enfocas en, a través de tu hijo, tu marido, tu mujer, a través de todos, justificarte el por qué tú no haces lo que quieres. ¿Por qué no coges el pequeño demonio y le dices, a ver, tú no quieres esta vida? ¿Qué quieres? Y empiezas a darte cuenta, es que no sé lo que quiero. ¿Cómo le llamas tú una vida perfecta? Bueno, la mayoría de la gente está en paz y en armonía, nos ha jorobado. Claro. Pero si tú estás sacrificando tu vida por el hijo, el marido, la mujer, el trabajo, el compañero, el padre, la madre, evidentemente quieres que los demás hagan lo que tú quieres que hagan. Porque tú no estás sacrificando tu vida por ellos, porque tú reflejas o coges a ellos para no sacar este pequeño demonio y decirle, a ver, venga, ¿qué es lo que quieres de la vida? No sabes lo que quieres. ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿Y qué te impide hacer lo que quieras hoy? Bueno, tendrás que parar tu rato a saber realmente lo que quieres hacer hoy, pero te lo impide que no tienes tiempo, que tienes muchas cosas que resolver. Que ese es un viejo patrón, que tú siempre, todo lo que hagas hoy estás en el pasado, pero a la vez estás creando. Es decir, estás en el pasado de lo que ya creaste y estás creando ya las vibraciones que van a ir cada vez más lentas, que luego lo vas a vivir. Claro, cuando somos conscientes de que como me sienta ahora voy a recibir más de lo mismo, este pequeño demonio lo vas a decir, che, ven, ¿qué quieres? ¿Por qué no puedes permitirte esto? ¿Por qué no puedes hacer lo otro? Y lo vas a hacer, pero lo vas a hacer poquito rato y con un cargo de conciencia increíble, una culpa, vamos, ¿para qué contarte? Y alguien se va a encargar de decir qué te ha pasado. Y tienes que seguir. Y entonces te vas dando cuenta que tú puedes ir a hacer una actividad que te guste, hacer algo que te guste, que te armonice, aprender a meditar, aprender a bailar, aprender a ir por la naturaleza, aprender lo que tú quieras. Y no impide nada lo otro. Pero tienes que empezar a
pasar ese horizonte de sucesos. Es decir, tienes que pasar un lugar imaginario que una vez que pasas ya no tiene vuelta atrás. Porque una vez que ya empiezas a coger a ese... Primero, reconoces que no haces nada por nadie, nada más que por ti, pero de verdad. Luego, te sacas al pequeño demonio y dices, venga, ¿qué te gustaría? Porque este pequeño demonio le gusta fastidiar a otro, porque el otro está bien. Y nos justificamos al nivel que seamos capaces. Es decir, si somos muy personas muy racionales, muy del del hemisferio primitivo, entonces en cuanto te pases puñetazo al canto, o tirón de pelos, eso ya, bueno, ya parece que hemos evolucionado, pero ahora lo hacemos más refinado. En cuanto te pasas, te voy a dar donde duele, o te voy a gritar, o te voy a hablar de malas formas, o tal. Pero al final es lo mismo. Es decir, yo esto siempre digo aguantada sin manos, pero al final es ya que tengo capacidad de darte sin quedar mal físicamente, pues te doy, pero al fin y al cabo es darse. Pero cuando reconozco que hay algo ahí que me chirría porque no quiero verlo en mí, es decir, yo es que creo que un porcentaje enorme de lo que nos molesta en los demás suele ser la libertad que hace lo que yo no me atrevo a hacer por la buena persona que soy. Y entonces, como yo soy buena persona y cada uno nos engañamos a nivel, porque luego hay una cosa que es muy graciosa, a nivel que tenemos, o sea, desarrollado la conciencia, es decir, cuanto más, yo por ejemplo, las cosas que me he dado cuenta, cuanto más iba desarrollando la conciencia, iba viendo cómo la gente se equivocaba aquí y allá, y cómo se justificaba, y cómo se engañaba, y cómo... Además lo ves tan claro que dices, ¿cómo no eres capaz de verlo? Pero luego pasa el tiempo y te vas dando cuenta que tú estás haciendo lo mismo contigo, a otro nivel más refinado. Y siempre, hasta que empezamos a coger esta libertad de hacer lo que nos dé la gana. Yo una de las cosas de este viaje a la India que me maravillé es cuando era consciente de que me importaba un poquito lo que pensaran los demás, pero de verdad, eso era alucinante. Hace tiempo que me importaba muy poquito lo que pensaba muchísima gente, pero en este caso era más general y más normal. Más que en otro tiempo, pues, me lo plantearía. Pero seguimos teniendo ese pequeño demonio que cuando le dejas salir, primero no nos gusta porque ese pequeño demonio es refinado y feo. Es decir, tenemos una manera de pensar mucho más fea de la que creemos, porque evidentemente nuestra vida es el pasado de mi manera de pensar. Así que ese pequeño demonio a lo mejor no es tan pequeño y es más demonio. Pero cuando ya empezamos a dejarle ser, y empezamos a crecer, es decir, esto que decíamos, empezamos a curar las heridas, es decir, ya no, nuestro ego no está tan fastidiado porque no es ego, es heridas, entonces está todo manipulado. Cuando empezamos a coger la libertad de verdad de hacer lo que queremos, y no por buenas personas, sino porque queremos, es que nos volvemos de verdad mucho mejor personas. Somos más tolerantes, somos más comprensivos, intentas dejar que la gente, yo por ejemplo, que la gente haga lo que quiera buenamente, y si luego le puedes echar una mano en vez de decir ya te avisé, es que cambia, porque es otra manera de ver la vida. Claro, yo me dedico mucho a la espiritualidad, leo mucho, veo muchos vídeos, voy al centro de Maharishi a meditar. Bueno, pues estoy mucho en este mundo. Y este mundo está muy con ayudar a los demás. O sea, todo el mundo, cuanto más espiritual es, más quiere ayudar a los demás. Más quiere ayudar al mundo, cambiar el mundo. O sea, es como... Y yo digo, hasta que la gente no tenga la suficiente capacidad, primero digo los suficientes moles, pero bueno, la suficiente capacidad de darse cuenta que no hace nada, absolutamente nada, que no sea por sí mismo. Y eso se pueda decir
y admitir como lo que es, no vamos a tener la suficiente libertad. Entonces vuelvo a darme cuenta que tienes algo que te puede ayudar, como todo lo que tenga que ver este mundo de la espiritualidad y lo que somos y cómo nos movemos en la parte abstracta y cómo eso hace la parte concreta y la parte concreta te lleva a la parte abstracta, o cómo la conciencia se va haciendo más consciente de esta vida y la mente va dejando más paso a la conciencia, que al fin y al cabo nos damos cuenta que es lo mismo. Todas estas cosas, si fuéramos capaces de coger este demonio, este pequeño demonio que llevamos con nosotros, y ser conscientes de que yo no lo hago por los demás, yo lo hago por mí. Y poder decirlo en estos sitios, de que yo solo lo hago por mí, sin que la gente mire así como con aires de suficiencia, como diciendo qué egoísta eres, y no, que empiezan a darse cuenta que eso es así. No tenemos suficiente libertad y va tan parejo, que vuelves a decir, nos acerca siempre a lo que somos, pero no nos deja que seamos realmente lo que esa libertad de decidir, porque nos estamos todo el rato autoengañando. Y va muy unido, tan unido que a mí me cuesta poder todavía decirlo y decir, no, es que lo hago por mí, exclusivamente por mí, para mí y por mí. Y como dije al principio, sale de mí, vuelve a mí, y es para mí por el ser, hacia el ser y desde el ser, por el ser y para el ser, no hay más. O el hecho que yo esté enamorado de ti es algo que a ti no te incumbe. La felicidad es mía, la decepción es mía, el estar alegre es mío, el sentirme bien es mío, y yo lo estoy proyectando en ti para volver a verlo en mí. Que lo que estoy haciendo es eso, proyectando en la vida para verlo. Entonces, para disfrutarlo, para padecerlo y aprender, para disfrutarlo y aprender, porque parece que disfrutar y aprender no va junto. Alguna vez he dicho que cuando estamos súper bien, súper alegres y un día soleado y demás, es muy difícil que nos hagamos preguntas trascendentales, pero cuando estamos muy en nosotros, muy hacia adentro, muy fastidiados, ya nos hacemos esas preguntas. Por eso parece que el estar súper bien te lleva un poco a la superficialidad, pero esto es como las ondas, o sea, cuanto más está el cerebro, más está demostrando los sitios, más rápidas se mueven las ondas, menos aprendemos y menos en coherencia estamos. Luego hay un momento que las ondas bajan y ahí empezamos a aprender, y entonces incluso desde ahí entendemos las cosas de otra manera. Por las noches estamos en un sueño REM, que es un tiempo también que donde la conciencia es más activa y la mente mucho menos activa. Pero a unos niveles muy profundos salen unas ondas, que son las ondas gamma, que están también ahí, que se pueden demostrar, pero salen desde otro nivel, así que son muchísimo más altas que las que alborotan nuestro cerebro, pero en una coherencia más, es decir, captas vibraciones más altas y entiendes de otra manera. Yo siempre digo que hay como dos. Por un lado, bajando las frecuencias de la mente para que empiecen a subir las de la conciencia. Pero podríamos decir que también son ondas, que es todo lo mismo, conciencia y mente es lo mismo. Y este pequeño demonio que tenemos dentro es lo que nosotros consideramos buena persona, pero lo tenemos ahí como aplacado. Cuando lo vas dejando y lo vas escuchando y ves que es mejorable, sigues tratando con él y ves que es divertido, y sobre todo te vas quitando un peso de encima que ya va siendo hora. Pero la espiritualidad está tan unido en querer cambiar el mundo, en querer ver que la gente se despierte, en querer ver que esto es así, que yo una de las cosas que más me gusta de este canal, y además siendo verdad, que he dicho que yo es que abrí el canal para dejar de atosigar a la gente y poder plasmar todo lo que yo iba viendo y sabiendo de como yo sabía. Y entonces, a medida de que voy haciendo esto, me voy retroalimentando porque me voy dando cuenta de más cosas. A mí esto me hace crecer, y encima
veo que la gente se suscribe, es decir, que hay más personas que más o menos ven esto, pues es que eso ya es la repera. Pero al fin y al cabo lo hago por mí, para mí. Lo hago desde mí, por mí y para mí. Y no hay más. Y este pequeño demonio que tenemos dentro es una maravilla, pero primero tenemos que quitarle toda la maldad de la buena persona que se considera, porque no lo es. No hacemos nada por nadie. No venimos de ningún sitio y no vamos a ninguna parte. Y cuanto antes seamos conscientes de esto, mejor para todos. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, gracias por estar ahí, gracias por los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos.